Francisco Alberto Augusto Carlos Manuel de Sajonia-Coburgo-Gotha nació el 26 de agosto de 1819 en el castillo de Rosenau, ubicado en el antiguo ducado de Sajonia-Coburgo, hoy parte del estado de Baviera, Alemania. Fue el segundo hijo de Ernesto III, duque y príncipe soberano de los ducados ernestinos, y de la princesa Luisa de Sajonia-Gotha-Altenburgo, hija única de Augusto de Sajonia-Gotha-Altenburgo, también duque y príncipe soberano de los ducados ernestinos. La infancia de Alberto y su hermano mayor, Ernesto, estuvo marcada por tensiones familiares y un entorno poco armónico. Su padre, el duque Ernesto, tuvo numerosas infidelidades, y su esposa, Luisa, respondió de manera similar. Según el biógrafo Lytton Strachey, la corte ducal no se caracterizaba por su moralidad estricta. El duque era un hombre galante y la duquesa imitó su ejemplo. Estos escándalos culminaron en una separación en 1824, precipitada por el romance de la princesa Luisa con el oficial Alexander von Arnstein. Aunque solo este caso fue citado formalmente en la petición de divorcio, fue suficiente para provocar el exilio de la princesa. Tras su separación, Luisa se trasladó a Wendell, donde permaneció bajo la vigilancia del duque hasta que el divorcio se hizo oficial en 1826. Como parte de los acuerdos, a la princesa se le prohibió volver a ver a sus hijos. Falleció en 1831, a los 30 años, víctima de cáncer. Al año siguiente, el duque Ernesto se casó nuevamente, esta vez con su sobrina María de Württemberg. A lo largo de los años, tanto en Coburgo como en Londres, surgieron dudas sobre la paternidad del príncipe Alberto, sugiriendo que su verdadero padre podría haber sido el barón judío von Meyern, chambelán de la corte del duque. Este rumor cobró fuerza en 1921, cuando se publicó en Berlín un texto antisemita que describía a Alberto como medio judío. Sin embargo, esta teoría nunca fue confirmada y permanece como una especulación sin pruebas concluyentes. Desde su nacimiento, Alberto se convirtió en el hijo favorito de la princesa Luisa, relegando a su hermano mayor, Ernesto. Christoph Florschutz, tutor de Alberto, describió a Luisa como una mujer carismática e inteligente, pero carente de las cualidades necesarias para ser una madre ejemplar. No ocultaba su preferencia por Alberto, quien era, según ella, su orgullo y su reflejo, tanto por su apariencia como por su carácter brillante. Desde temprana edad, la familia destinó a Alberto para convertirse en el futuro esposo de la reina Victoria. Su abuela, la duquesa viuda, promovía esta idea mediante correspondencia con la madre de Victoria, destacando las virtudes de su nieto, tanto físicas como intelectuales. A los 4 años, Alberto comenzó su formación bajo la tutela de Christoph Florschutz, quien también educaba a su hermano Ernesto. Aunque era un niño tímido y reservado, sobre todo con desconocidos, mostraba amabilidad y alegría con quienes conocía bien. En sus diarios, reflejaba su sensibilidad y tendencia a emocionarse fácilmente, además de cierta incomodidad con situaciones sociales, como las visitas de extraños. Conforme crecía, se hacía evidente que Alberto no heredó el carácter de su padre. Según algunos contemporáneos, su educación y posiblemente su temperamento natural lo llevaron a mostrar un marcado desinterés por el sexo opuesto en su niñez. Un episodio ilustra esta característica. Durante un baile infantil, a los 5 años, lloró al ser emparejado con una niña para bailar, un sentimiento que, aunque con los años aprendió a ocultar, no desapareció por completo. Aunque Alberto describió su infancia como feliz, es importante señalar que enfrentó momentos de soledad cuando su padre viajaba, así como periodos de descontento. Sin embargo, él y su hermano Ernesto se apoyaban mutuamente, y sus abuelas estaban siempre atentas a ellos. A pesar de ello, algunas biografías de la reina Victoria destacan únicamente una infancia infeliz, algo que el propio Alberto nunca afirmó. En 1832, a los 13 años, Alberto y Ernesto visitaron a su tío Leopoldo, recién coronado como rey de los belgas. Leopoldo desempeñó un papel crucial en el futuro matrimonio entre Alberto y Victoria. Durante su educación, Alberto se centró en idiomas, historia, ciencias naturales y música, dejando en segundo plano las matemáticas y los clásicos. Además, dedicaba gran parte de las tardes a actividades al aire libre, consolidando un estilo de vida físicamente activo. En 1836,
Leopoldo, acompañado de su asesor Stockmar, visitó Coburgo para evaluar el desarrollo de Alberto y asegurarse de que no había sido influenciado negativamente por su padre, el duque Ernesto. Ambos concluyeron que Alberto tenía una personalidad completamente distinta a la de su progenitor, aunque aún no estaba del todo formado. A los 17 años, Alberto comenzó a estudiar literatura y filosofía alemana, incluso escribiendo ensayos sobre el pensamiento germano y la historia de la civilización alemana. En mayo de ese mismo año, Alberto y su hermano Ernesto viajaron a Inglaterra junto a su padre para conocer a Victoria. La joven futura reina dejó constancia en su diario de su impresión sobre Alberto, describiéndolo como extremadamente guapo, con ojos grandes y azules, cabello similar al suyo, y una expresión encantadora que reflejaba bondad, dulzura e inteligencia. Aunque no se conserva registro de la reacción de Alberto hacia Victoria, sus cartas durante su estancia en Inglaterra revelan que el país no le dejó una buena impresión. Comentaba sobre el clima, las costumbres, los horarios y la vida social, que contrastaban fuertemente con la comodidad del castillo de Rosenau, donde había crecido. A los 17 años, el príncipe Alberto recordó en sus memorias que él y Victoria estaban contentos el uno con el otro, aunque nunca discutieron planes futuros. Por su parte, Victoria escribió a su tío Leopoldo aceptando a Alberto como futuro esposo, pero no de forma inmediata, dejando claro que no se consideraba comprometida con él. Tras su formación inicial en Rosenau, Alberto pasó 10 meses en Bruselas bajo la guía del barón von Wiechmann, quien lo preparó para ingresar a la Universidad de Bonn. Allí, estudió Derecho, Economía Política, Filosofía e Historia del Arte, además de destacar en música, una de sus grandes pasiones. A pesar de su infancia débil, en la universidad sobresalió en esgrima y equitación, llegando a ganar un concurso universitario de esgrima. Esta etapa fue considerada una de las más felices de su vida. Cuando Victoria asumió el trono en 1837, los rumores sobre un posible compromiso con Alberto comenzaron a intensificarse. Leopoldo, tío de ambos, sugirió que Alberto viajara a Suiza e Italia para calmar las especulaciones. Durante este viaje, Alberto creó un álbum de recortes que luego envió a Victoria. Sin embargo, a sus 18 años, aún no estaban listos para casarse, aunque Leopoldo seguía promoviendo la idea, recomendando posponer el matrimonio por 3 años. Alberto temía que, tras la espera, Victoria perdiera interés en él. La separación de su hermano Ernesto, destinado al entrenamiento militar, afectó profundamente a Alberto, quien expresó su tristeza en una carta donde confesó sentirse vacío y conmovido por la distancia. Durante su estancia en Italia, Alberto quedó fascinado con Florencia, especialmente con sus galerías de arte y su vida social, aunque Roma no le impresionó tanto. En una audiencia con el Papa Gregorio XVI, Alberto tuvo la audacia de corregirlo en un debate sobre las influencias artísticas de los griegos, argumentando que provenían de los egipcios y no de los etruscos, como sostenía el Papa. Este viaje marcó una etapa significativa en su desarrollo cultural y personal. En octubre de 1839, el príncipe Alberto y su hermano Ernesto viajaron a Inglaterra para visitar a su prima, la reina Victoria. Este viaje, organizado cuidadosamente por su tío, el rey Leopoldo, buscaba que los primos se reencontraran tras 3 años sin verse. Los hermanos llegaron al castillo de Windsor el 10 de octubre, en medio de un clima adverso y con la contrariedad de haber perdido su equipaje en el camino. A pesar de las complicaciones, el impacto del reencuentro fue significativo, especialmente para Victoria. Según el historiador Robert Rhodes James, la reina quedó completamente enamorada de Alberto desde el momento en que lo vio. Victoria expresó en su diario del 11 de octubre la admiración que sentía por la apariencia de Alberto, calificándolo como extremadamente guapo y destacando detalles como sus ojos azules, su nariz delicada y su porte atlético. Su atracción hacia él era mucho mayor que la que había experimentado en su primer encuentro. Para el 14 de octubre, Victoria ya estaba firmemente decidida a casarse con Alberto, y su primer ministro, Lord Melbourne, apoyó su decisión. Ese mismo día, comenzaron los preparativos para la propuesta matrimonial. El momento culminante llegó el 15 de octubre, cuando Victoria le propuso matrimonio a Alberto durante una audiencia privada en sus aposentos. En su diario, Victoria describió la escena con gran emoción,
destacando la ternura y amabilidad de Alberto. Para ella, este fue el momento más feliz de su vida, y expresó su determinación de hacer todo lo posible para minimizar los sacrificios que tendría que hacer como su esposo. Aunque Alberto aceptó con gratitud, también sentía inquietud respecto a su futuro. Según él mismo expresó, su nueva posición estaría llena de responsabilidades y desafíos, y no todo sería brillante. Reconocía tanto las oportunidades como las dificultades que implicaba convertirse en consorte de la reina de Inglaterra. A pesar de las preocupaciones iniciales, la propuesta marcó el inicio de una relación profundamente significativa tanto en lo personal como en lo político, que se convertiría en uno de los pilares más importantes del reinado de Victoria. Tras su compromiso con la reina Victoria, el príncipe Alberto escribió a su amigo Stockmar describiendo el evento como uno de los días más felices de su vida. Victoria confesó su amor y le ofreció su mano, un gesto que Alberto aceptó emocionado. Ambos acordaron mantener el compromiso en secreto hasta su anuncio oficial en el Parlamento. La boda se fijó para principios de febrero de 1840, un deseo de Victoria al que Alberto accedió con entusiasmo. En el mes siguiente, los Coburgo permanecieron en Windsor, y Victoria y Alberto se dedicaron completamente el uno al otro, al punto de que la reina tuvo que disculparse con Lord Melbourne por su falta de atención hacia él. El 23 de noviembre, Victoria formalizó su intención de casarse ante el Consejo Privado, y poco después Alberto regresó a Alemania para pasar unos meses en su hogar antes del enlace. Sin embargo, el compromiso no fue bien recibido en Londres. Muchos británicos desconfiaban de Alberto por ser alemán y pariente de figuras controvertidas como el rey Leopoldo y la duquesa de Kent. Los Tories se opusieron firmemente a la unión, prefiriendo un candidato de la Casa de Orange. Además, el título de rey consorte que Victoria propuso para Alberto fue rechazado, lo que generó tensiones. El Parlamento debatió la anualidad que recibiría Alberto, proponiendo los Whigs 50.000 libras, mientras que los Tories, en un intento de desacreditarlo, sugirieron 30.000. Alberto aceptó la cantidad más baja, aunque le molestó el desprecio hacia él. Asimismo, se aprobó su nacionalización y el tratamiento de Su Alteza Real, pero sin concederle un título nobiliario británico, lo que provocó su indignación. Finalmente, la boda tuvo lugar el 10 de febrero de 1840 en la Capilla Real del Palacio de St. James. La ceremonia contó mayoritariamente con invitados Whigs, reflejo de la animosidad de la reina hacia los conservadores. Alberto llegó acompañado de su hermano Ernesto y su padre, llevando consigo un regalo especial para Victoria, un broche de zafiros y diamantes. En los primeros meses de matrimonio, el príncipe Alberto no desempeñaba un papel relevante en los asuntos de Estado. Su participación se limitaba a tareas menores, como secar las rúbricas de la reina Victoria. Tampoco se le permitía participar en las conversaciones entre Victoria y Lord Melbourne, ya que la reina no consideraba que Alberto tuviera interés en involucrarse políticamente. Sin embargo, en mayo de ese año, Alberto expresó su frustración por la falta de confianza que su esposa tenía hacia su capacidad en estos asuntos. En noviembre, menos de un año después de casarse, ya tenía acceso a los documentos oficiales y comenzó a actuar, en la práctica, como su secretario privado. Aunque Alberto se sentía feliz con Victoria, le resultaba difícil encontrar su lugar dentro de la Casa Real, algo que confesó a su amigo William von Lowenstein. Esta lucha por establecerse llevó a Alberto a apoyarse en su secretario personal, George Edward Anson, quien lo ayudó a ganar influencia y responsabilidades dentro de la corte. Su papel comenzó a cambiar cuando, tras enterarse de que Victoria estaba embarazada, empezó a encargarse de asuntos públicos y a colaborar con los documentos gubernamentales. Su primera función pública destacada fue como presidente de la Sociedad para la Extinción de la Esclavitud, donde pronunció un discurso en junio de 1840 que reveló su espíritu humanitario y sentido de justicia. A pesar de estos avances, Alberto encontraba insoportables ciertas actividades de la corte, como las largas veladas sociales que Victoria disfrutaba, ya que prefería madrugar y llevar una vida más sobria en lugar de participar en esas celebraciones. Aunque Alberto deseaba conversaciones intelectuales con figuras destacadas, Victoria insistía en mantener las costumbres de la corte, lo que lo frustraba. El 10 de junio de 1840, mientras paseaban por Hyde Park, en Londres,
Alberto y Victoria fueron víctimas de un atentado a manos de Edward Oxford, un joven que disparó contra ellos. Afortunadamente, ambos salieron ilesos, y el atacante fue declarado no culpable por demencia y deportado a Australia. Este incidente, junto con la preocupación por el estado de salud de Victoria durante su embarazo, generó discusiones sobre la necesidad de un regente en caso de que la reina falleciera. En agosto de ese mismo año, el Parlamento aprobó la ley de regencia, designando a Alberto como regente si Victoria moría antes de que el heredero alcanzara la mayoría de edad, lo que generó oposición en algunos sectores políticos. El 21 de noviembre de 1840, Victoria dio a luz a su primera hija, Victoria Adelaida María Luisa, conocida cariñosamente como Vicky. Victoria y Alberto quisieron que Vicky y sus futuros vástagos tuvieran una esmerada educación. Tanto es así que Alberto redactó un memorando sobre los deberes y obligaciones de todo aquel que interfiriera en la educación de sus hijos. Poco después, Stockmar redactó un documento donde se estipulaban los principios en los cuales debían ser educados los príncipes y princesas. Sin embargo, Alberto enfrentó tensiones con la baronesa Lesen, institutriz de Victoria y administradora de la Casa Real, quien mantenía un fuerte control sobre la reina. En febrero de 1841, Alberto confesó que Victoria sentía más temor que afecto hacia la baronesa y que, en su opinión, la reina sería más feliz sin su influencia. La animosidad de Alberto hacia Lesen aumentó, ya que consideraba que obstaculizaba tanto su matrimonio como la reorganización de la corte y las finanzas reales. Aunque Alberto intentó removerla de su posición, Lesen desafiaba su autoridad y contaba con el apoyo de Victoria, quien valoraba su lealtad. La situación llegó a su punto crítico durante la enfermedad de su hija Vicky, lo que generó conflictos entre los esposos. Finalmente, tras un cambio de gobierno, Alberto logró que Lesen fuera apartada y enviada fuera de Gran Bretaña en septiembre de 1842. Esto trajo paz al matrimonio. Además, fue a raíz de este acontecimiento que Victoria y su madre, la duquesa de Kent, se reconciliaron. Durante este periodo, Alberto también asumió importantes responsabilidades públicas. Fue nombrado presidente de la Comisión de Bellas Artes y de la Comisión Real para la reconstrucción del Palacio de Westminster, destruido por un incendio. Estas actividades no solo avivaron su interés por el arte y la música, sino que también influyeron en Victoria. Además, instalaron equipos de grabado en el palacio, promoviendo el desarrollo artístico en el Reino Unido. En el ámbito personal, la familia creció con el nacimiento de Alberto Eduardo, su primer hijo varón, en noviembre de 1841. Bautizado en enero de 1842, se convirtió automáticamente en el heredero al trono como príncipe de Gales. Tanto Alberto Eduardo como su hermana Vicky fueron educados con miras a ser ejemplos de monarcas constitucionales. El 29 de mayo de 1842, el matrimonio volvió a sufrir otro atentado. Como no lograron atrapar al culpable, al día siguiente decidieron salir otra vez para provocar que el atacante regresara. Y efectivamente lo hizo. John Francis fue detenido y condenado a muerte, aunque finalmente fue indultado. El 25 de abril de 1843 nació Alicia Matilde María, quien fue bautizada el 3 de junio en la capilla del Palacio de Buckingham. Su educación estuvo bajo la supervisión de Stockmar. Con su llegada, surgió la necesidad de una residencia más grande, ya que el Palacio de Buckingham no era adecuado para albergar cómodamente a los niños de la familia real. En el otoño de ese mismo año, la reina Victoria y el príncipe Alberto comenzaron a buscar una propiedad propia. Tras la salida de Lesen, Alberto logró mejorar la administración de los asuntos del palacio, lo que permitió estabilizar las finanzas reales y contemplar la compra de una nueva casa. Se enteraron de que Lady Isabella Blackford quería vender Osborne House, en la isla de Wight. Esta finca tenía un significado especial para Victoria, ya que había visitado la isla en 1831 y 1833 con su madre, quedando profundamente cautivada por su belleza. Cuando Alberto y Victoria vieron la propiedad, quedaron encantados. Era un lugar tranquilo, apartado y perfecto para escapar de las exigencias de la corte. En 1844, Osborne House fue adquirida por 26.000 libras esterlinas. El príncipe Alberto, junto con el arquitecto Thomas Cubitt,
transformó la casa original en un majestuoso palacete de estilo italiano, cuyas reformas se llevaron a cabo entre 1845 y 1851. En Osborne House, Alberto pudo mostrar sus habilidades en silvicultura y paisajismo, áreas que no podía tocar en las residencias reales, ya que estaban bajo la supervisión del comisionado de bosques. En la playa privada se instaló una cámara de baño completamente equipada para la reina, y una cabaña suiza donde los niños realizaban tareas como cocinar. El costo total de la compra y construcción de Osborne House fue de aproximadamente 200.000 libras esterlinas. Sin embargo, 1844 no fue un año del todo feliz. El 29 de enero falleció el duque Ernesto, padre del príncipe Alberto, a los 60 años. La corte inglesa guardó un luto profundo, y Alberto tuvo que viajar a Coburgo para asistir al funeral, marcando la primera vez que se separaba de la reina desde su matrimonio. Ese mismo año, Alberto inició una reorganización de la Casa Real. Antes, la influencia de la baronesa Lesen le impedía realizar cambios, pero ahora tuvo libertad para actuar. Detectó problemas como el mal manejo de recursos, por ejemplo, velas que se encendían una sola vez y cuyo paradero final se desconocía. Gracias a sus reformas, centralizó las funciones administrativas en un único funcionario, el jefe de la Casa Real, encargado de gestionar todos los palacios reales. En 1844, la familia real británica dio la bienvenida a un nuevo integrante. El 6 de agosto nació Alfredo Ernesto Alberto, conocido como Afie en el círculo familiar, quien más tarde se convertiría en duque de Edimburgo. Fue bautizado el 6 de septiembre en la capilla privada del castillo de Windsor por el arzobispo de Canterbury. La familia crecía rápidamente, algo que agradaba al príncipe Alberto, pero que preocupaba a la reina Victoria. En apenas 5 años y medio de matrimonio, la pareja había tenido 2 hijos y 2 hijas. 2 años después, el 25 de mayo de 1846, nació Helena Augusta Victoria, apodada Lenchen. Su llegada fue más complicada para la reina, ya que el parto resultó más difícil que los anteriores, lo que le tomó más tiempo para recuperarse. En 1847, el príncipe Alberto fue postulado como rector de la Universidad de Cambridge, enfrentándose en una elección a Lord Powys. Tras 3 días de votaciones, del 25 al 27 de febrero, Alberto ganó con 953 votos contra 837. Como rector, promovió reformas para modernizar los programas de estudio, incorporando materias como historia moderna, ciencias naturales, economía política, jurisprudencia y leyes inglesas. Estas propuestas fueron aprobadas por el Senado Universitario el 31 de octubre de 1848. Ese mismo verano, Victoria y Alberto disfrutaron de unas vacaciones en Escocia, quedando encantados con el paisaje. En mayo de 1848, Alberto decidió arrendar el castillo de Balmoral a Lord Fife, y en septiembre regresó al lugar al lado de Victoria y sus hijos mayores para disfrutar del entorno que tanto les había fascinado. El 18 de marzo de 1848, en medio de los levantamientos europeos contra las monarquías, nació Luisa Carolina Alberta, el 6º hijo de la reina Victoria y el príncipe Alberto. Debido a estos conflictos, la familia real decidió abandonar Londres y refugiarse en Osborne House, lejos del caos de la capital. Afortunadamente, no se registraron disturbios en la ciudad. En ese contexto político, el príncipe Alberto mostró gran preocupación por las difíciles condiciones de vida y trabajo de la clase obrera. Ante la falta de apoyo de los ministros de la reina, decidió respaldar a la sociedad para la mejora de la condición de las clases trabajadoras. A pesar de las recomendaciones en contra, Alberto presidió una reunión el 18 de mayo de 1848, donde expresó su compromiso con aquellos que realizan el trabajo más duro y obtienen las menores recompensas. Subrayó que era responsabilidad de los poderosos ayudar a los menos afortunados. Con el tiempo, Alberto amplió su labor de mecenazgo, promoviendo el acceso al arte y la ciencia. Sin embargo, se dio cuenta de que las 30.000 libras anuales asignadas no eran suficientes para financiar sus proyectos. Su solicitud de aumento fue rechazada por el primer ministro John Russell, quien temía que una mayor asignación a la familia real pudiera provocar tensiones sociales. A pesar de ello,
Alberto permitió a estudiantes serios estudiar las colecciones reales, convencido de que el arte debía estar al alcance del público. En 1849, el príncipe Alberto impulsó un proyecto que sigue siendo recordado por su impacto en la sociedad actual, la Gran Exposición de Londres de 1851. Inspirado por las exposiciones anuales de la Royal Society of Arts y la influencia de Henry Cole, Alberto visualizó un evento de alcance internacional, superando las exhibiciones nacionales como la de París. Dado que la Royal Society no tenía los recursos necesarios, Alberto propuso la creación de una comisión real, presidida por él, para organizar el ambicioso evento. Esta comisión quedó constituida el 3 de enero de 1850, con el objetivo de reunir en un solo lugar los avances tecnológicos, artísticos y manufactureros de todo el mundo. La mayoría de las responsabilidades recayeron en Alberto, quien las asumió con entusiasmo. Tras intensos debates, se decidió que la sede sería en Hyde Park, una elección que enfrentó numerosas críticas. La situación casi se desmoronó cuando se presentó el diseño inicial del edificio, concebido como una estructura permanente de ladrillo y mortero con un estilo sólido y rígido, lo que generó gran controversia. Para fortuna del príncipe Alberto, el reconocido paisajista Joseph Paxton estaba en la ciudad. Paxton, jardinero jefe de Chatsworth House, se había especializado en la construcción de invernaderos para proteger las plantas exóticas de la familia Chatsworth. En 1843, la reina Victoria y el príncipe Alberto habían visitado estos invernaderos y ya conocían el trabajo de Paxton. Por ello, cuando Paxton presentó un diseño inspirado en el gran invernadero de Chatsworth, con la ventaja de ser desmontable rápidamente, su propuesta resultó perfecta para lo que Alberto buscaba: un concepto arquitectónico moderno y funcional. Este proyecto dio lugar al famoso Palacio de Cristal. La construcción del edificio comenzó y terminó en tiempo récord, completándose en marzo de 1851. Según James, la realización de la Gran Exposición, desde las primeras discusiones en 1849 hasta su inauguración el 1 de mayo de 1851, fue un proceso lleno de obstáculos que muchos consideraban insuperables. La exposición, inaugurada por la reina Victoria y clausurada el 15 de octubre de 1851, fue un éxito rotundo. Participaron 28 países, atrayendo a más de 6 millones de visitantes. Incluso con entradas más económicas, la comisión generó un beneficio de 186.000 libras esterlinas. Sin embargo, este intenso trabajo afectó seriamente la salud de Alberto, quien sufrió insomnios constantes durante los 2 años de preparación. Tras el cierre de la exposición, Alberto propuso que el edificio y los beneficios obtenidos tuvieran un impacto duradero. Con ese fin, la comisión adquirió terrenos en South Kensington para desarrollar un complejo científico y cultural. Allí se fundaron instituciones como el Museo Victoria y Alberto, el Museo de Ciencias y el Museo de Historia Natural, conformando lo que se conocería como Albertópolis. En cuanto al Palacio de Cristal, aunque Paxton abogó por mantenerlo en Hyde Park como un jardín cubierto, fue vendido a una empresa comercial. Además, con el excedente económico se estableció un fideicomiso educativo que continúa ofreciendo becas y contribuciones para investigadores hasta el día de hoy. En medio de estos preparativos, el 1 de mayo de 1850, nació Arturo Guillermo Patricio Alberto, el séptimo de los 9 hijos del matrimonio real. Se dice que Arturo llegó a ser el hijo favorito de la reina Victoria. En 1852, el príncipe Alberto adquirió finalmente el castillo de Balmoral por 30.000 guineas, poniendo fin a la etapa en la que la familia real solo era inquilina. Con la compra concretada, Alberto pudo iniciar las obras ese mismo año, y el castillo estuvo completamente habitable en 1855. La antigua casita fue demolida y reemplazada por un castillo diseñado por el propio Alberto, quien tuvo el honor de colocar la primera piedra. Además, transformó los jardines y terrenos circundantes siguiendo sus propios planes. A lo largo de su vida, Alberto promovió diversas instituciones educativas públicas. En todas las reuniones relacionadas con la educación, destacó la importancia de mejorarla, siendo esta una de sus grandes prioridades. El 7 de abril de 1853 nació Leopoldo Jorge Duncan Alberto, el octavo hijo de la reina Victoria y el príncipe Alberto.
Fue el primer niño nacido bajo anestesia, pues a la reina le administraron cloroformo durante el parto. Leopoldo heredó la hemofilia de su madre, lo que hizo que Victoria se mantuviera constantemente pendiente de él. Incapaz de seguir una carrera militar debido a su salud, Leopoldo se dedicó a patrocinar las artes y la literatura, llegando a ser presidente de la Real Sociedad de Literatura y vicepresidente de la Real Sociedad de Artes. Desde 1876, también sirvió como secretario privado de su madre. Sin embargo, su vida fue corta. Falleció el 28 de marzo de 1884, a los 30 años, debido a complicaciones médicas tras una caída en Cannes, convirtiéndose en el primer hijo del matrimonio real en morir. En 1857, la vida de la reina Victoria y el príncipe Alberto estuvo marcada por 3 eventos significativos. Primero, el compromiso de su hija mayor, Victoria, Vicky, con Federico, heredero al trono prusiano y futuro Federico III de Alemania. Victoria y Federico se conocieron en la Gran Exposición de Londres de 1851, cuando él tenía 19 años y ella apenas 10. Ambos mostraron interés mutuo, pero el matrimonio se pospuso hasta que Vicky cumpliera 17 años. Finalmente, se casaron el 25 de enero de 1858 en la Capilla Real del Palacio de St. James, tras intensas negociaciones, ya que la familia de Federico deseaba que la boda se celebrara en Berlín. El segundo acontecimiento fue el nacimiento de la última hija de la pareja, Beatriz María Victoria Feodora, el 14 de abril de 1857 en el Palacio de Buckingham. Beatriz fue especialmente querida por su padre, quien la consideró un regalo en un momento en que su primogénita dejaba el hogar para casarse. Beatriz se convirtió en la compañera inseparable de la reina Victoria, incluso durante su breve matrimonio con Enrique de Battenberg. Antes de este enlace, hubo rumores de que podría haber sido cortejada por Napoleón Eugenio Bonaparte, hijo de los emperadores franceses Luis Napoleón y Eugenia de Montijo, pero él murió trágicamente en 1879 en la Segunda Guerra Anglo-Zulú. Tras la muerte de su madre, Beatriz asumió la tarea de editar los diarios de la reina Victoria, censurando y destruyendo 2/3 partes de los escritos originales. El tercer evento destacado fue el nombramiento oficial de Alberto como príncipe consorte el 25 de julio de 1857, después de 17 años de matrimonio. Este reconocimiento fue importante para él, pues, aunque ya actuaba como tal, recibir el título formal fue un logro significativo, logrado tras el esfuerzo persistente de la reina y pese a las reservas de los ministros. La vida de Alberto siempre estuvo llena de responsabilidades. Se levantaba temprano para trabajar en privado durante 2 horas antes de unirse a la reina para desayunar. A menudo dejaba documentos organizados sobre la mesa de trabajo de Victoria, listos para ser firmados. Sus días incluían reuniones con ministros, correspondencia y la redacción de numerosos memorándums, actividad que disfrutaba profundamente. Sin embargo, la carga de trabajo aumentó con los años, al punto de escribir a su amigo Stockmar en 1860 que estaba cansado de muerte por el trabajo, la irritación y la preocupación. La ansiedad comenzó a consumir lentamente al príncipe Alberto, provocándole insomnio y afectándolo profundamente. Tanto las críticas públicas como privadas lo perturbaban. Según Strachey, se estaba aniquilando en servicio del país. A pesar de esto, continuó trabajando en proyectos culturales, como en la Galería Nacional, donde estableció normas para la colocación de cuadros según sus escuelas artísticas. También impulsó la creación del complejo científico y cultural de South Kensington. Una de sus mayores preocupaciones fue el trabajo infantil. En una conferencia nacional sobre educación, denunció que 3 millones de niños, de entre 3 y 15 años, no recibían educación y eran explotados como mano de obra en fábricas. Además, en 1859, tras la publicación del Origen de las especies de Charles Darwin, Alberto propuso nombrar caballero al naturalista, pero el Parlamento rechazó la idea, lo que le generó oposición por parte de la Iglesia. Alberto se involucró en la planeación de la Exposición Universal de Londres de 1861, prevista para realizarse en South Kensington, con edificios diseñados para ser permanentes. Sin embargo, debido a problemas de salud, no vivió para verla realizada.
En diciembre de 1860 comenzó a sufrir una enfermedad con síntomas como temblores y vómitos, que él atribuyó al cólera. Su recuperación fue lenta, y su salud siguió deteriorándose, especialmente por la preocupación que sentía por su hijo Bertie, el príncipe de Gales. Durante el tiempo de Bertie en un curso en Curragh, Alberto recibió informes desfavorables sobre su comportamiento. En una ocasión, se enteró de que compañeros de su hijo introdujeron en su habitación a una actriz llamada Nellie Clifden. Los rumores sobre este incidente llegaron a Victoria y Alberto, causando gran consternación. Alberto temía que esto pusiera en peligro la moralidad de la monarquía, un valor por el que él y Victoria habían luchado incansablemente. Además, revivió el temor de que Bertie pudiera enfrentar un destino similar al de su hermano Ernesto, quien quedó impotente tras contraer una enfermedad venérea debido a sus relaciones extramatrimoniales. En 1861, el príncipe Alberto enfrentaba una profunda depresión tras la muerte de su primo, el rey Pedro V de Portugal, a causa de fiebre tifoidea. Alberto había perdido el deseo de vivir y confesó que, de contraer una enfermedad grave, no lucharía por sobrevivir. En noviembre de ese año, viajó a Madingley para reunirse con su hijo Alberto Eduardo, quien seguía envuelto en rumores sobre una aventura con una actriz. Luego, él y la reina Victoria se trasladaron al castillo de Windsor, donde Alberto ocupó la habitación azul, conocida por ser el lugar donde fallecieron Jorge IV y Guillermo IV. El estado de salud de Alberto empeoró rápidamente, y su médico, James Clark, diagnosticó fiebre tifoidea. Sin embargo, Clark se opuso a que otro doctor lo examinara, afirmando que todo marchaba satisfactoriamente. A pesar de ello, los síntomas avanzaron, incluyendo reumatismo y dolor en las piernas. Finalmente, Alberto falleció el 14 de diciembre de 1861 a las 22:50, con tan solo 42 años, rodeado de la reina y 5 de sus 9 hijos. Su cuerpo fue enterrado temporalmente en la bóveda real de la capilla de San Jorge y un año después, trasladado al mausoleo real de Frogmore, en Windsor Park. La muerte de Alberto marcó profundamente a la reina Victoria, quien vivió el resto de su vida en luto permanente. Mantuvo intactas las habitaciones que había ocupado su esposo, con rituales diarios como cambiar la ropa de cama y llevar agua caliente, como si aún estuviera presente. Victoria llegó a culpar a su hijo Bertie por el deterioro de la salud de su padre, debido a los disgustos que le causó en sus últimos años. El legado de Alberto quedó inmortalizado en monumentos como el Royal Albert Hall y el Albert Memorial en Londres. Fue un pilar fundamental para la reina, no solo en su vida personal, sino también en su papel político. Incluso tras su muerte, Victoria adoptó el riguroso estilo de trabajo de Alberto, leyendo y anotando cada documento antes de firmarlo. Sus decisiones como monarca estuvieron siempre guiadas por lo que, según ella, hubiera hecho su amado esposo. Así concluimos este video, esperamos que lo hayas disfrutado. Si tienes algo que aportar, no dudes en dejarlo en los comentarios. Recuerda darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares, para que también descubran más sobre la vida del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Gracias por acompañarnos. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y a activar la campanita de notificaciones, ya que constantemente subimos contenido nuevo que te interesará. Nos vemos en el próximo video.